Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Javier y hoy vamos a hablar de si vale la pena o no entrenar en casa. Así que, vamos. Muchos tienen duda de que si entrenando en casa es posible tener buenos resultados. Y de eso vamos a hablar. Pero primero vamos a ver sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas de entrenar en casa es que lo podés hacer cuando quieras. O podés entrenar a la mañana, a la tarde, a la noche, después de comer, antes de comer, a la hora que quieras. Eso es lo bueno. Otra de las ventajas es la comodidad de estar en tu casa, que no tenés que estar cambiándote, preparándote, no esperar el transporte público para ir a entrenar a otros lados. Esas son las ventajas, las ventajas que me acuerdo ahora. Seguramente hay muchas más, y si ustedes saben alguna, déjenmelo en los comentarios y vamos con las desventajas. Una de las desventajas para mí es la motivación. A mí personalmente entrenar en casa no me resulta lo mismo que entrenar en un gimnasio. O sea, acá es como que me aburro. O sea, me falta ese ambiente, digamos, que están todos entrenando y es como que te motiva a seguir entrenando. Y es algo que acá, entrenando en casa, a mí no me pasa. Pero eso es algo que me pasa a mí. Otra desventaja es la falta de equipamiento. Sabemos que en un gimnasio tenemos todo tipo de máquinas, tenemos discos, tenemos barras, tenemos mancuernas, tenemos todo lo que es necesario para entrenar. Y eso es algo que en casa no tenemos y nos tenemos que adaptar a hacer los ejercicios con otras cosas. Otra de las desventajas es el descontrol del entrenamiento o cuando estás entrenando. Eso es algo que a mí me pasa y no sé si a usted también le pasa. Si es así, déjenmelo en los comentarios. Cuando estamos entrenando es como que te perdés un poco, no estás enfocado 100% al ejercicio. Es algo que a veces me pasa. Bueno, una vez dicho esto, empecemos. Nosotros al entrenar lo que buscamos es la hipertrofia. ¿Y qué es la hipertrofia? Básicamente es el aumento de masa muscular que se consigue dándole un estímulo al músculo. La mayoría de nosotros siempre buscamos que el estímulo sea intenso a la hora de querer aumentar masa muscular. Y eso se consigue levantando cargas altas o aumentando el peso. Normalmente cuando entrenamos en un gimnasio hacemos los ejercicios al fallo. Para los que no saben lo que es el fallo, es cuando no podemos hacer ni una repetición más. Eso sería llegar al fallo. Entonces, una buena intensidad para lograr la hipertrofia es mantenernos de 8 a 12 repeticiones con una buena carga, o sea, con un buen peso, que lleguen a 12 justo, ni más. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entrenamos en casa? Supongamos que vamos a hacer 4 series de sentadillas de 12 repeticiones. Si anteriormente en el gimnasio estábamos haciendo de 8 a 12 repeticiones con peso, y en casa estamos haciendo 8 a 12 repeticiones y sin peso. Entonces lo que pasa es que la intensidad no va a ser ni la mitad de lo que era entrenando con peso. Y ese es el error por los que muchos no tienen resultados entrenando en casa. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos dos opciones. Una es aumentar el peso y la otra es hacer repeticiones, más repeticiones.
Lo que pasa con esto es que si hacemos más repeticiones, va a llegar un momento que nuestro cuerpo ya no va a sentir el estímulo, o sea que ya no va a crecer el músculo. Si el que es principiante y hace muchas repeticiones va a empezar a sentir los cambios, eso sí, pero el que ya es un poco más avanzado, sí o sí tiene que aumentar el peso, siempre tiene que trabajar con cargas y con cargas que se muevan entre 8 y 12 repeticiones. Y así vamos a tener una buena intensidad para ganar músculo. Espero que les haya gustado. Si fue así, comparte, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video.